Sí, profe. No, Sí, profe. no me dejen solo, Sí, profe. porque está feo el día acá aparte, está como frío y llueve. ¿Listo? Fer. Bueno, como características salientes, son microorganismos que son aclorófilos, es decir que hace mucho tiempo, o años atrás, se los consideraba como integrantes de las plantas. Bueno, el tiempo y la tecnología ha hecho que estos microorganismos obviamente sean reclasificados de otra manera. No tienen clorofila. Cuando uno se refiere a que son coenocíticos o xenocíticos, significa de que no tienen una separación entre célula y célula. Por más que las gráficas aparezcan como estructuras celulares separadas, existe, como vamos a ver más adelante, un agujero, un poro, por el cual el citoplasma se intercambia entre células vecinas. Varían de tamaño y forma. Pueden existir en dos formas distintas según las condiciones ambientales, sobre todo temperatura y nutricionales, y eso se llama dimorfismo. Entonces, el dimorfismo es la capacidad que poseen algunos hongos de presentar dos tipos morfológicos distintos. Insisto, por incidencia de la temperatura o algún factor ambiental. Las levaduras, que son estructuras unicelulares de forma oval, que en el caso de que ese órgano sea dimórfico va a estar dentro del hospedador, y la forma multicelular o micelial, que es el moho, que ese se presenta bajo la forma de resistencia en el ambiente. ¿Ver? Dale, Fer. Se rompió. Ahí está. Ahí nomás. Bueno, no importa. Esto resume un poco las importancias que tienen estos microorganismos sobre los cuales tenemos que prestar un poco de atención y cumplen distintas funciones. Tienen un rol en la ecología, a través de la descomposición de la materia orgánica, en asociaciones biológicas como son los líquenes, que todos conocemos, y contribuyen a la fertilidad de los suelos. También tiene un uso industrial biotecnológico que sirve para, como dice la transparencia, para obtener distintas sustancias que el hombre necesita. Principalmente vale la pena destacar el caso de la obtención de la penicilina, histórica y ya conocida por todos ustedes, como así también la obtención de otras sustancias que por ahí ustedes aprecian bastante, que es la cerveza. Siguiente. Dale, Fer. Los efectos nocivos que tienen estos microorganismos son como biodeteriorantes de papel, cuero, medicamentos, instrumentales, etcétera, y como patógenos y productores de toxinas, que son a lo que nosotros vamos a apuntarle en esta tarde. En realidad no vamos a ver fitopatógenos, obviamente porque no nos corresponde, sino que vamos a ver solamente aquellos que afectan a los animales y al hombre, porque en general las enfermedades producidas por estos microorganismos se comportan como zoonóticas. Y también como productores de metabolitos que contaminan los alimentos, que tienen un potencial cancerígeno tremendo, como son las micotoxinas. Siguiente. Seguimos. Otra. Para ver la estructura de este tipo de células, en la imagen de la derecha, de la izquierda, esa estructura que se ve en forma aislada, tiene unas células que son elementos unicelulares, como vamos a ver cómo se ve una de ellas, se ve el puntero, ¿no? ¿O no? No, no se ve. No, Pepe, no se lo ve. Bueno, en la imagen de la izquierda se ve una célula de levadura, tres de las cuales están perfectamente lisas y sin ninguna gemación, y hay dos que tienen otras estructuras que sobresalen de su superficie. Esas serían las células hijas o las células gemantes, ¿sí? En el tiempo, eso se desprende y le queda una cicatriz a la madre y una cicatriz a la hija de gemación. En la otra imagen de la derecha se ve el aspecto miceliar que pueden llegar a tener estos hongos cuando son dimórficos. Cuando nos referimos a miceliar, estamos hablando de que es una estructura en forma de tubo, en este caso ahí presenta tabiques, repito que ese tabique no es totalmente cerrado, pero estamos hablando de una hifa que es de tipo tabicado.
Algunas pueden tener color, en cuyo caso se llaman hifas de matáceas, y como es otro caso, las hifas que no tienen color son las hifas que se denominan de tipo hialino. Adelante. Bueno, son organismos heterótrofos que a diferencia de las plantas, estos no poseen clorofila, por lo que dijimos, y no pueden entonces desarrollar su propio alimento a partir de la energía de la luz y la sustancia del suelo, es decir, no van a realizar nunca la fotosíntesis. Su metabolismo y nutrición depende exclusivamente del carbono que obtiene de otras fuentes o de otros organismos. Absorben eficientemente este tipo de estructuras por la liberación de enzimas cirolíticas que descomponen esas moléculas orgánicas en moléculas más pequeñas y así lo pueden absorber. Tenemos microorganismos, hongos que pueden ser de tipo simbiótico, ¿sí? Que son aquellos que van a tener la función de cooperación entre estructuras. Puede ser que esa simbiosis se establezca entre un hongo y una bacteria o una cianobacteria, como puede ser el caso de los líquenes. Y tenemos los más importantes del grupo del centro, que son los parásitos, que son los que van a provocar las enfermedades en nuestros animales domésticos. Adelante. Dentro de la estructura, como se ve, aquí tenemos la estructura de una de las formas que tienen los hongos, que es la estructura miceliar. Como ven, es una estructura elongada, larga, diámetro más o menos serán entre 3 y 4 micras. Hay bacterias que por ahí también pueden presentar estas ramificaciones, pero la gran diferencia radica principalmente en la diferencia en la estructura química y en el diámetro. Estoy hablando de los actinomicetes que pueden medir hasta 1 micra de diámetro en esta hifa. Presenta toda la estructura de la célula eucariota, se ve, está marcada ahí con un círculo, es por donde la hifa produce el crecimiento en forma elongada. ¿Sí? Tiene sus núcleos, su retículo endoplásmico, y a su vez también presenta tipo de vacuola en todas reservas, como las células procariotas también, para su metabolismo. La siguiente. Esta es la otra estructura que pueden tener el hongo, que es una levadura. La levadura tiene, como cualquier célula eucariota, todos los componentes a los cuales nos hemos referido recién, y esta aparentemente estaría gemando, es como que primero una migración del núcleo, se divide, se produce la estrangulación y se separa. Siguiente. Esta es la microfotografía electrónica que muestra una célula gemando y en el extremo izquierdo una cicatriz del área de gemación que ha tenido de otra yema. La siguiente, por favor. La estructura de la pared, como dijimos, es muy diferente a la estructura de las células procariotas. Se destacan la presencia de monoproteínas, glucanos, de quitina, que es lo que es el marcador genético, la bicapa fosfolipida tradicional, y por dentro de esa estructura de bicapa fosfolipídica está incorporado el ergosterol. Dijimos que esa sustancia no se encuentra en las células procariotas. Como ven, es el sitio donde actúan sustancias antifúngicas, ¿sí? Y regulan el pasaje de sustancias y también posee la permeabilidad selectiva debido a permasas que permiten el ingreso de distintas sustancias del citoplasma. La siguiente. La composición, digamos, bruta de la pared celular está escrita ahí en la transparencia. Como verán, tiene proteínas, quizás en más cantidad en las levaduras, glicoproteínas, polisacáridos, la quitina, que no es tan importante en las levaduras y sí en los mohos, y compuestos monoméricos de glucanos. 50-60% de la estructura son glucanos. Hay algunas bacterias que también tienen glucanos en su pared y que están, digamos, bastante relacionadas quizás filogenéticamente con estas células, como son los micobacterios, los de la tuberculosis. Seguimos. Bueno, para resumir las diferencias que ya conocen, cuadro tradicional, donde aparecen las características de uno y otro grupo.
Analiza el tamaño, núcleo, citoplasma, la membrana citoplasmática, la pared celular, el metabolismo, sensibilidad a los agentes químicos y el dimorfismo, que de alguna manera caracteriza a los hongos. Siguiente. Bien, la morfología de este tipo de células tiene como unidad fundamental, cuando es miceliar, a la hifa. La unidad estructural es la hifa. La hifa es la estructura que vimos en la estructura general, que tiene un diámetro entre 4 o 5 micras aproximadamente, y que cuando se hace un conjunto de hifas forma lo que nosotros conocemos como micelio o talo. Macroscópicamente, eso es lo que nosotros estamos viendo en las distintas placas de cultivo que están aquí en la transparencia, son todos obviamente micelios. Esos micelios, si nosotros pudiéramos aumentar el tamaño, seguramente podríamos hacer, diferenciar qué tipo de hifa tiene, si son o no pigmentadas, si son o no tabicadas, y qué tipo de estructuras reproductivas tienen. Habitualmente los colores, en el caso de este que está aquí bien negro, hace alusión a las formas reproductivas que están presentes en el micelio de reproducción. Seguimos. Para adelante, no para atrás. Bien. Como dijimos, este micelio puede presentarse, ser un micelio de tipo vegetativo, que es aquel que penetra en el sustrato, o sea, en el medio de cultivo, para mantener una actividad metabólica alta. Es decir, va a absorber lo que tiene que absorber para su futuro desarrollo. Participa en la nutrición, el crecimiento, la resistencia y la fijación. Por otro lado está la hifa o micelio aéreo, que es la parte fértil, donde se van a desarrollar las esporas que van a ser parte de la conservación de la especie a distancia. Una vez que esas esporas terminan, van a dar origen otra vez a un nuevo micelio. ¿Sí? Lo que pasa es que ese micelio, por el viento, se rompe y libera esporas que migran hacia la distancia para poder después perpetuar la especie. Siguiente. Sí, bueno, aparecen algunas formas de esporas, de las más variadas, pero no importa, Fernando, seguimos. Otra. Bien. Ese talo, perdón, para atrás. Ese talo presente puede tener dos características. O es levaduriforme, como vimos en una de las formas, que tiene colonias como si fueran bacterias, si son colonias cremosas como plasticola, y tienen colores variados porque producen algún tipo de pigmento. Forman un pseudomicelio, que vamos a ver qué es, y la reproducción es asexual por gemación, que es lo que vimos en esa figura recién, o por fisión. Directamente se parten en dos células hijas. La otra forma que puede tener es filamentoso, donde aparece como elemento primario la hifa, que puede ser tabicada o no, hialina, es decir, que sea clara, pigmentada y cenocítica. Siguiente. Entonces, ese talo levaduriforme unicelular está constituido por las células de levadura, que tienen un diámetro pequeño, digamos, 3 por 8 a 5 por 30 micras de largo, que crecen por rotación y gemación y presentan un pseudomicelio. Esas colonias son pastosas o cremosas y los elementos de resistencia son los clamidios y los blastoconidios. Apretando. Otra. Ahí vamos a ver la colonia de levadura, arriba a la derecha, que lamentablemente no la puse en tamaño muy grande, pero se aprecia, o imagínense, como si fueran gotitas de plasticola sobre el medio de cultivo. Está sembrado por la técnica de agotamiento. Como verán, hay una parte de la placa que tiene un crecimiento muy abundante, y se va separando, dispersando en sentido de las agujas del reloj hacia la derecha, pudiendo después aparecer las colonias bien separadas y pudiendo hacer nosotros entonces una buena identificación. Los clamidiosporas son esas estructuras de tipo de color rosado que aparecen en la imagen de abajo, donde esas estructuras redondeadas
son las que se denominan clamidosporas, ¿sí? Así que aparecen, salen de la hifa, ¿sí? En la cual no terminan de dividirse, no terminan de separarse y quedan como pegadas. ¿Mm? Y los blastoconidios son las esporas gemantes, en la imagen que está al medio con una levadura grande y una chiquita. ¿Se entiende? Silencio, mortal. Sí, profe. ¿Profe? Grande. ¿Profe? Bien. ¿Sí? ¿Qué era el talo? Disculpe. Me El perdí. talo se denomina a la estructura general del micelio. Es decir, en realidad, cuando hablamos de talo, hablamos de la colonia grande, es como la colonia. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Sí? Y el micelio es el conjunto de hifas. Sería hifa, micelio, talo. Bien, La cadena. perfecto. Seguimos. Bueno, las levaduras es la otra forma que pueden tener los casos de los hongos que son dimórficos. Sí, que tienen aquí la transparencia da la presencia de los distintos tipos de morfologías coloniales que puede haber en forma, elevación, en cuanto a borde, la superficie, y en cuanto al pigmento. El pigmento del lado de arriba. Si habitualmente la identificación es por pigmento. El pigmento se puede mirar del lado de arriba, del anverso, o del reverso. El reverso en general se utiliza mucho para la identificación de los moho, que sería la faz miceliar. Esas colonias pueden tener distintos tipos de aspectos, como dice la transparencia. Adelante. Dentro de esas características morfológicas que tienen las levaduras, en la imagen de la izquierda se ve que hay células que en algunas que hay brotaciones, en la derecha hay todo lo que se denomina pseudomicelio, es decir, que son células que empezaron a dividirse, pero que no terminan de separarse de la madre y se hacen elongadas. Eso se denomina pseudohifa, pseudomicelio, y en la imagen del medio, lamentablemente no se ve muy bien, hay una formación de un tubo germinal, no sé si lo puedes marcar, Fernando, que sería, digamos, una prueba que se hace para identificar un ES, para identificar una colonia o una cándida albicans. Una prueba que se hace con suero, se lo siembra y se observa si forma o no forma ese tubo germinal, que es un pseudomicelio. La coloración, como dice allí, la más usada, es la de azul del lactofenol, que la vamos a ver más adelante cuando coloreemos los preparados. Adelante. El otro, talo pulizar filamentoso micelio, está constituido por hifas. Esas hifas pueden tener un crecimiento lateral o apical. ¿Bien? Los cultivos de este tipo de talo pluricelular son cultivos algodonosos, pulverulentos, no purulentos, que poseen distintos colores. Y las hifas pueden ser hialinas o pigmentadas. Dale. Las azules, que ustedes ven la transparencia, esta es una hifa hialina, que no está ubicada. ¿Sí? Este es un hongo hialino. El de la derecha es un hongo que es pigmentado, que tiene también tabique, y tiene ese color por la melanina. Esa melanina le sirve muchas veces como factor de protección para que no sea atacado por los rayos solares principalmente, ¿no? Siguiente. Bien. Así, para resumir entonces, lo que morfológicamente uno puede mirar en los hongos filamentosos son las características de tamaño de la colonia o del talo, aspecto del anverso, es decir, la parte superficial, ¿sí? Se puede observar también la periferia de la colonia, a veces radiada, el pigmento y el reverso de la colonia. El reverso tiene mucha importancia para hacer la prima identificación de un moho que uno ha cultivado a partir de una patología. ¿Sí? Así que sería color, textura, pigmento, color de reverso y el grado de crecimiento. Estos microorganismos se siembran por la técnica de punto. ¿Alguien puede decirme, conoce esa técnica? ¿Alguno que haya cursado? No, profe. ¿No? ¿Qué se imaginan? ¿Qué te imaginas, Paula, vos En cuando... cultivo en puntos, así como dicen, separados. Ajá, es decir, que es tocar la placa o Ujú. el cultivo con el anza, ¿no es cierto? En el Claro. centro de la placa se siembra esto. Bien. ¿Sí?
Es distinto a la siembra que uno hace con las bacterias, que se hace por estría, por rayado de superficie. Estos se tocan. El crecimiento de ellos es centrífugo, ¿eh? Es decir, que la colonia, con el pasar del tiempo, se va agrandando y eso es lo que uno también tiene que mirar. Es decir, la velocidad de crecimiento que tienen cuando este microorganismo se incuba. ¿Mm? Vamos a ver. El cetalo, pluricelular filamentoso, puede ser que la hifa sea tabicada o septada. No es feliz el color, pero yo le hice unos septos ahí. O aceptada. ¿Sí? Dale, Fernando. Los, otra. ¿Sí? Entonces, bueno, en fin, este es el resumen, digamos, ¿no? Bueno, este es el resumen. Sigue, Fer. Dale. Las cefas, entonces, como dijimos, pueden pertenecer a un micelio cenocítico, en este caso un género de un hongo común, el género Rhizopus, y el lado izquierdo, un micelio tabicado, donde aparece el ejemplo del productor de la penicilina. ¿Sí? Puede ser tabicado, hialino o cenocítico, que sería, insisto, son todos cenocíticos. A pesar de que uno diga que tienen septos, ese septos no es real completo. Tiene un agujerito que se llama el poro de Wonin, algo así, Woronin, que tiene la función de obturar el citoplasma cuando aparece algún daño de la hifa, cosa de no poder perder todo el citoplasma y tener que otra vez regenerar. El corpúsculo de Woronin. Este es un corpúsculo electrodenso de proteínas que habitualmente se encuentra cerca de ese poro virtual que tienen las células. Dale, Fer. La reproducción, acá lo más importante a considerar en la reproducción es la unidad a partir reproductiva del hongo, que son las esporas. Por allá también vimos en las bacterias, en la clase que dieron inicial de estructura, que las bacterias también tienen esporas, son endosporas. Nada más que aquí la espora cumple una función de propagación de la especie, y allá en las procariotas es una estructura de resistencia. A veces medio se confunde porque también en realidad esta espora contribuye a la resistencia en el ambiente. Depende cuál sea, pero hay algunas que resisten mucho tiempo en el ambiente, sobre todo la desecación y los agentes físico-químicos. Seguimos. Enter. Bien, entonces, esta reproducción de los hongos puede ser sexual o asexual. Siempre que hablamos sexual, hablamos de hifadiploides, donde hablamos de una positiva y una negativa, si bien no hay una diferenciación morfológica de machos y hembras, pero siempre tiene que haber dos, para que se pueda lograr a la formación de una espora. En la asexual, las cifras son siempre haploides, que pueden dar por mitosis algunas esporas o conides que se denominan conidosporas. ¿Sí? Hay muchos hongos que no tienen reproducción asexual. Hay muy pocos que cumplen ese ciclo reproductivo. Y ahí se incluyen en general los hongos, los deuteromicetes, denominados fungi imperfecti, justamente porque no son perfectos, dado que no se encuentra la forma sexual. Se reproducen asexualmente muchas veces en el año, y cuando ocurre la sexual, es una o dos esporádicamente en el año. ¿Se entiende? Así que la sexual, en los hongos más frecuentemente aislados, es muy rara. La más frecuente es la asexual. Seguimos. Seguimos, Fernando, pásala. Bueno, esto resume un poco lo que es la reproducción sexual. Tiene que haber entonces una plasmogamia, donde se unen dos núcleos haploides, se unen para formar lo que denominamos cigote, que sería la cariogamia, que es la fusión de dos núcleos.
Y luego, donde se reduce el número de cromosomas para formar los gametos haploides. ¿Sí? Eso es lo que va a dar origen a las esporas de origen sexual, que pueden ser externas o internas. Seguimos. Dentro de la reproducción asexual, como bien podemos imaginarnos, ya aquí no hay unión de núcleos. ¿Sí? Así que no, acá no va a haber en ningún momento una recombinación de tipo genético. Se denomina también somática vegetativa, y es importante para la propagación de las especies debido a que son el origen de numerosos individuos y se repite varias veces durante el crecimiento del hongo. No es que se produce una sola vez y se agota, se reproduce varias veces. Los tipos de esporas sexuales son endógenas, cuando aparecen en sacos, que son las esporangiosporas o las zoosporas, o de tipo exógenos, como son las conidias, las artrosporas, las clamidosporas y blastosporas. Clamidosporas, vimos recién cuando hablábamos de cándida, o de esa levadura, que es esa estructura en forma de tubo que no se separa de la célula madre. La blastospora es la espora que sale por gemación, ¿sí? Y la artrospora son esporas que se obtienen a partir de la fragmentación de la hifa, y las conidios son las que se forman sobre la hifa, en la punta o lateral. Ahora vamos a ver. Adelante. Bueno, abajo se muestra la de la izquierda, es una esporangiospora, ¿eh? De un hongo, me parece que es mucor. Tiene un saco, tiene un conidióforo, que es ese palito azul, y termina en esa vesícula donde está el contenido de las esporangiosporas. Eso, como el nombre lo indica, se llama esporangioporo. Y de la derecha son zoosporas móviles. No son muy frecuentes de encontrar zoosporas móviles, salvo algún ejemplo de algunas especies, puesto en el grupo de los oomicetes hoy día, como es el caso del Pythium. El Pythium insidiosum es una especie que provoca una enfermedad en los equinos, sobre todo en equinos que están en ambientes muy húmedos, muy frecuente en la zona de corriente, donde están los caballos en los esteros, y permiten que esa espora que está pegada habitualmente a una planta migre hacia la piel del equino y le provoque unas lesiones terribles. Seguimos. Dentro de la reproducción asexual, entonces, tenemos la formación de esporas y la gemación. Y por otro lado, la fragmentación de los micelios. Las artrosporas, dale Fernando, la artrospora entonces es una estructura, dijimos, no se alcanza a ver mucho, es una estructura de una hifa, que se parte en estructuras rectangulares, que eso le va a dar mucha resistencia en el ambiente a las esporas. Los esporangios, otra, que vimos recién, ¿sí? De los dos ejemplos. Los conidios, en este caso sería un penicillium, no, un aspergillus, ¿sí? Que está presente acá en la transparencia. La clamidospora, que son, como dijimos, esas hifas, esas prolongaciones de la levadura que no se separan, muy resistentes, y la gemación de las esporas, de la levadura. Esta sería también una forma de producción de esporas de origen asexual. Seguimos. Entonces, las enfermedades provocadas por estos mecanismos se denominan micosis. Dentro de ellas, dale Fer, dentro de ellas tenemos, es decir, la forma de clasificarlas son muy variadas, pero el criterio que comentamos con los colegas de la cátedra es el criterio quizá más sencillo, que es por su localización o por la clínica, de alguna manera. Entonces la clasificamos en micosis de tipo superficial, las conocidas como tiñas, y que afectan a piel, mucosas y faneras. Son transmisibles, son recidivantes, no dejan inmunidad y son queratinofílicos, es decir, que no van a ir mucho más allá del extracto córneo de la piel. ¿Sí? Las micosis subcutáneas, que son las que afectan la dermis, el tejido celular subcutáneo, músculos,
A veces huesos y articulaciones, si bien son raros. No son transmisibles. La puerta de entrada habitualmente es un traumatismo, tiene una evolución crónica, y el agente etiológico se encuentra en el suelo o en los vegetales. El ejemplo, caballito de batalla, de la esporotricosis. Hay una enfermedad en el hombre que se llama enfermedad de los cuidadores de rosas, creo que es, o los jardineros, que justamente cuando manejan las plantas, se pinchan, y así es donde se encuentra la espora de este microorganismo, y es la que empieza a producir la patología. Bueno, después vamos a ver algunas imágenes. Está claro acá, superficial y subcutánea. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Vamos, Fer. Tenemos otro gran grupo, que son las micosis profundas. Estas ya son enfermedades que son, obviamente, ya por el nombre, uno se imagina que son mucho más graves, no que son contagiosas. Dan una infección de tipo sistémico. La infección habitualmente es por vía inhalatoria, y obviamente los agentes se encuentran en el suelo, como forma esporulada. El ejemplo clásico es la histoplasmosis. Y la micosis oportunista, que bueno, tiene ciertas características, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, y es una fuente de infección endógena o exógena. En el caso, por ejemplo, de los bovinos, suele ser una infección de tipo endógena, por una lesión en el retículo o en el rumen muy vieja, que puede hacer que esas esporas pasen a la sangre, vayan a útero y provocan el aborto. Puede afectar también a las aves. Seguimos. Seguimos, Fernando. Hacerlo más rápido. En la clasificación de los dermatofitos también la podemos hacer según el nicho. Tenemos entonces, consideramos aquí especies geofílicas, zoofílicas y antropofílicas. Dentro de las especies geofílicas se encuentra exclusivamente en el suelo el Trichophyton terrestre. Aquellos que son terrestres esporádicamente se pueden encontrar en el hombre y en los animales. Tenemos el Microsporum nanum y el Microsporum gypseum. Nanum, como dice allí, ataca al cerdo, o afecta al cerdo, y el gypsum al hombre y al equino. Dentro de las especies zoofílicas, presentes en animales y raramente en el hombre, el Trichophyton equinum y el Trichophyton gallinea. Y presente en los animales y el hombre, el Trichophyton verrucosum, Ventagraphites y Microsporum canis. Quizás el más nombrado, más conocido por ustedes, sea el Microsporum canis. Y hay especies que son antropofílicas. El animal es Trichophyton velaceum, Trichophyton rubrum, Trichophyton mescholaini y Microsporum eudoini. Y los que están solamente en el hombre, que obviamente no lo vamos a mencionar, el Epidermophyton flucosum, Trichophyton Ventagraphites, Trichophyton ferruginium y Trichophyton concentric. Van a tener que aprender a hablar griego. Seguimos. Sí, los géneros entonces que vamos a ver en todo lo que es la parte de micosis superficiales son Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Vamos a hacer mucho más hincapié en Trichophyton y Microsporum porque son las de interés veterinario. El Epidermophyton es humano, se ve en las colonias. Los hospedadores, por especie, están detallados en la transparencia. No, nada que aclarar. ¿Sí? Son las especies rumiantes en equinos, porcinos, roedores y conejos, aves, caninos y felinos. Como ven, hay algunos que están en varios hospedadores, que es importante. Bueno, puse algunas imágenes de los perros con una lesión en la mano izquierda, redondeada, un gato que tiene una pelambre bastante importante en la porción dorsal, no sé si es un pollo que está ahí, pero aparentemente tiene bastante tomado lo que es su cabeza. Un bovino, esas lesiones blancas, son esas lesiones de tiña que aparecen bien circunscriptas, sobre todo en la región de la cabeza y el cuello. Un cobayo, que tiene su lesión también ahí cerca del ojo. Los chanchos, que tienen esos lamparones de Microsporum nanum. El conejito, que también tienen. Y el caballo. Un poco la idea era mostrar
la importancia que tienen estos hongos. Fer. Y no nos olvidemos que estos microorganismos se comportan como zoonóticos, sobre todo para los que tenemos eh, muchas mascotas, y que por ahí no tenemos la precaución de que bien pueden ser portadores de estas esporas y no presentar la enfermedad clínica. ¿Mm? Sobre todo para el cuidado de los chicos. Seguimos. Para algunas lesiones que aparecen en el hombre, allá arriba, a la izquierda, el pie de atleta, a la derecha, la onicomicosis, esa infección que tienen de las uñas, y distintos tipos de lesiones en cabeza, boca, dorso, en la región inguinal, en el cuello y en la cara. Como verán, las reacciones pueden llegar a ser muy importantes porque estamos alejados en la escala filogenética, estamos muy distanciados, digamos, ¿no? Seguimos. Profe, Sí, ¿cómo se llamaban las especies entonces que vamos a ver? principalmente Microsporum y Trichophyton. ¿Y Trichophyton era básicamente en los humanos? Sí, pero puede afectar a los animales también. Hay Bien. especies que afectan a los animales. Bien, y lo de los animales, claro, zoonosis, Sí. claro. Listo. Son zoonóticos, ¿eh? Bien. El primero de ellos, que está aquí en la transparencia, el canis, por un canis, hay que hacer alusión acá que el portador más importante de canis es el gato, a pesar de que el nombre sea Microsporum canis. Es casi el 85-90% son portados por el felino. Lo que ustedes ven allí es una placa que se incuba de agar saboró, que se incuba entre 25 y 28 grados, y el desarrollo empieza más o menos alrededor de los 7 a 10 días. Como ven, el desarrollo de este tipo de organismos es un desarrollo lento si nosotros lo comparamos con las bacterias. Las bacterias tienen desarrollo en general muy rápido, ya a las 24 o 48 horas es posible ver la formación de colonias. Aquí demora un tiempo más. Las colonias, como dice allí, presentan color blanco amarillenta vellosas, planas, radiadas, como se observa bien, o con un aspecto parecido a lana. Y el anverso es de color amarillo limón. Yo no sé, muy claro, para mí es amarillo medio oscuro esto, el reverso. El anverso es blanco. ¿Estamos? Seguimos. Si nosotros hacemos una observación de esos cultivos con distintas técnicas, que vamos a ver más adelante, vamos a ver que tienen estructuras que se denominan macroconidias, que son extremadamente grandes, de superficie rugosa, un aspecto, yo diría, de piragua, que tiene distintos tipos de septos, que podrán variar en cantidad según el aislamiento, pero que en general son bastante grandes y abundantes, que tienen paredes gruesas y rugosas. El micelio es septado y hialino, no tiene color. Y las microcoridias son estructuras pediceladas en forma de clavas, que habitualmente no están presentes en tanta cantidad. Es decir, aparentemente se describen más que todo como ausentes, y son solitarias, y fíjense que en la imagen no aparece, hay que hacer mucha fuerza con el ojo para poder observar la presencia de alguna de esas microconidias. ¿Se entiende? Sí, profe. La característica, insisto, del canis es la macroconidia. Por ese tipo de estructura uno la va a identificar en la placa, no por la micro, es la macro. ¿Se entiende? Vamos. Dale, Fer. Se desenchufó Fernando. Fer, ¿estás vivo? Pepe, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho bien. Ah, bien. Pepe, no, lo que te estaba preguntando si es en estas fotos que se ven ahí, la Sí. tinción es el azul de algodón. Claro, azul de algodón o azul de lactofenol. Sí, Bien. sí, cualquiera de los dos. El fundamento de la técnica tiene como virtud la de hacer más transparente todas las estructuras biológicas.
es decir, el lactofenol o el ácido fénico, que sería lo mismo, tiene esa función. O sea, cuando uno quiere ver algún detalle de alguna estructura biológica, el lactofenol es una sustancia que ayuda muchísimo. Y se le dio el azul de algodón justamente para hacer una coloración diferencial. Pero el lactofenol, el ácido fénico, es el que tiene el rol más importante en esta coloración. Seguimos. El otro de los microsporums es el gypsum, dijimos que te afecta al equino. Como característica, lo que tiene es en la imagen de la derecha, se va a ver que esta colonia es un aspecto pulverulento, es decir, es como si fuera una torta vieja que uno rompe sobre la mesa, es decir, parecen todos como granitos, lo que hace que adquiere esa apariencia granular. El color migra del beige a marrón canela, dice que el reverso es amarillo, que sería la placa del lado izquierdo, es amarillo o rojo parduzco. Como verán, los colores descriptivos a veces no coinciden con lo que uno conoce. Es mucha imaginación. Seguimos. Cuando observamos estos cultivos del gypsum, vamos a que produce también hifas, macroconidias y microconidias. Las macroconidias son abundantes, fusiformes y de paredes delgadas, y no contienen tantas células como tiene el Microsporum canin. Las microconidias son moderadamente numerosas, tienen forma de masa y se encuentran a lo largo de la hifa. Poné la imagen. Allá arriba, lo que estamos viendo, si ustedes se fijan y recuerden la imagen anterior, van a ver que la superficie de esta macroconidia, superficie lisa, tiene menos tabiques que la anterior y es más gorda. Perdón la palabra, es un poco más ancha. Acá dice que contiene solamente de 3 a 6. Allá podía tener hasta 8 o hasta 15. Y las chiquititas que están allí son todas microconidias. En la imagen de abajo es un dibujo donde aparece la macroconidia, que está unida lateralmente a la hifa, y la microconidia en forma de masa, que también se une lateralmente a la hifa. El caño que está acá abajo es la hifa. Seguimos. A ver. El otro género, el cual pensamos, es el Trichophyton. Este Trichophyton tiene una característica diferencial en cuanto uno lo puede sembrar en medio de cultivos que tengan sangre. En los otros microorganismos que hablamos recién, el agar sangre no es un medio de cultivo que se puede utilizar para hacer la siembra. En este, sí. Se puede incubar a 37, cosa que en aquellos hongos se trabajan a 25, 28. Tiene un desarrollo muy lento y se le puede agregar sustancias para favorecer el crecimiento como la temina o el inositol. Las colonias son blanco-grisáceas y pueden tener un pigmento amarillo-marrón, pero la mayoría no tiene pigmento. Ahí el reverso suele no tener pigmento o ser color salmón, según citan. Fíjense que la colonia es extremadamente, un poco más chica que las colonias que vimos en el Microsporum. Quizás por allí esta sea una colonia relativamente joven y por lo tanto estamos viendo que el tamaño es pequeño. Seguimos. Bueno, esto es lo que hay arriba, hay una imagen de un bovino afectado Trichophyton verrucosum, y de la colonia de la derecha, el Trichophyton mentagraphites, que también me llamó la atención, o llama la atención, la forma de la colonia, que es mamelonada, es decir, tiene un centro más sobrelevado, pero el aspecto en general es una colonia pulverulenta. Seguimos. Si observamos el cultivo de este tipo de microorganismos, vamos a ver las macroconidias que tienen forma de puro, forma de toscano. Son estas que están aquí más grandes, las azules más teñidas intensamente, que son de paredes lisas, y suelen brotar del conidióforo en forma solitaria o en racimo. Son multisectadas, de forma variable, y delgadas las paredes. Tienen forma de puro y son escasas, comparadas con, cuando hablamos del caso de Microsporum, que eran abundantes. Las microconidias,
por el contrario, son de paredes lisas, tienen forma de pelo, son alargadas y están dispuestas lateralmente, como se observa en la imagen de la derecha de abajo, más o menos de unas 3 a 5 micras de diámetro y que son abundantes. El microsporum, las microconidias eran escasas. Y la otra imagen es el micelio septado y hialino, aparecen las características clamidosporas del Trichophyton verrucosum. Son estructuras redondeadas que alternan, las que están coloreadas de azul intenso, esas son viables. Y las que están alternando como si fueran células vacías, obviamente son células muertas. Incluso se ven algunas cifras todavía que están en el medio. Esto debe ser ya un cultivo relativamente viejo por el tipo de estructura que uno observa. Seguimos. Bien. Toma de muestra. ¿Hasta acá todo bien? ¿Falta algo que tengamos que aclarar? Por favor, chiflen. ¿Todo bien? Bien. Sí, profe. Es que callo otorga, dicen. Bueno, hay distintas maneras de hacer la obtención de muestras para este tipo de microorganismos. El clásico para nosotros es el raspado de piel. El raspado de piel hecho con una hoja de bisturí. Habitualmente tiene que ser una hoja de bisturí vieja, de esas que uno ya está por tirar. Y sobre todo se raspa bien la piel y sobre todo se deben arrancar también los pelos de la parte periférica de la lesión. Estos bichos tienen, estos microorganismos tienen tendencia a localizarse principalmente en la raíz, pero generalmente afectan toda la estructura del pelo. Esa es una de las formas más fáciles y más rápidas. Uno podría directamente ese raspaje ponerlo sobre el portaobjeto, agregarle azul de algodón o hidróxido de potasio, ponerle un cubreobjeto, calentarlo un poquito y hacer la observación a microscopio en el menor aumento. ¿Estamos? Seguimos. Los elementos que uno utiliza son los que ustedes ya conocen. Hay una cinta scotch, que uno podría utilizar para, sobre todo, no lesionar tanto al animal con el raspaje. Pero insisto, el raspaje es la herramienta más importante. Uno puede usar la cinta scotch, apoyarla fuertemente sobre la zona que tiene la lesión, y esa cinta que ya con ese material cargado con escasma y algunos pelos, agregarle al portaobjeto una gota de hidróxido de potasio o azul de algodón y pegar la tira sobre el portaobjeto. Están presentes, las agujas micológicas, en las placas de Petri, las pinzas, el bisturí, ANSA y medio de cultivo para poner en tubo o en placa. Es importante mencionar que muchos de los hongos que producen enfermedades zoonóticas, sobre todo las micosis profundas, se siembran en medio de cultivo que están en tubo, sobre todo para evitar la contaminación a la apertura del tubo y la aspiración por parte del operador. Ahí hay dos imágenes o dos links a YouTube para que puedan ver alguna forma de extracción de muestras. Seguimos, a ver. Bueno, esa observación directa, como dijimos, se puede hacer disgregando la muestra con hidróxido de potasio de sodio, más frecuentemente utilizado es el de potasio. Vaya a saber por qué, no sé la razón, pero la mayoría de los que conozco es todo hidróxido de potasio, con una concentración más o menos del 10 al 20%. Lo que uno va a ver, obviamente, van a ser todas esas estructuras que mencionábamos recién, sobre todo las cifras. Entonces vamos a ver que esa cifra puede estar localizada en forma ectotrix, es decir, que está por fuera del pelo, donde puede formar una vaina, o puede estar dentro del pelo, denominándose endotrix. ¿Estamos? Se pueden encontrar también, cuando la infección es importante, las cifras alojadas dentro del pelo a lo largo de su eje longitudinal. Seguimos, ahora vamos a ver imágenes. Las técnicas para observación se usan estos líquidos para montaje, esto es lo que hablábamos recién con Fernando, del medio, el azul del ortofenol, tiene el cotton blue, que es el azul, ácido láctico, ácido fénico, es el que cumple el gollete de transparentizar las estructuras hialines biológicas, glicerina y agua. Y el otro que se suele usar también es el Gueguen.
El líquido de Patterson nunca lo sé, lo conozco por hoy, lo viste acá en la fórmula, pero no lo conozco. Así, lo más que hemos usado nosotros es el lactofenol o azul, el Gegen. ¿Eh? De cualquier manera, los dos, el denominador común obviamente es el azul de algodón. Nada más que varían los otros constituyentes de la mezcla. Seguimos. Bueno, ahí nomás. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando va a observar un pelo de un raspaje es mirarlo en el menor aumento posible. ¿Ustedes me pueden decir qué son esas estructuras redondas, grandotas, con bordes oscuros? De a uno, a ver. Fernando, bueno, ¿eh? ¿Qué son? ¿Huevos? Chicos, ¿están despiertos? Eh, Dale, Paula. ¿Qué puede ser? No importa, hay que equivocarse en la vida un poco también. Tirá no, algo. no, no me acuerdo, pero es como... Tirá lo que a vos se te ocurra. Las hifas. Estamos hablando de las estructuras redondas de bordes gordos, negros, ¿eh? Ah, Es que me dijo, pero no me acuerdo. Bueno, a ver, Luciana, ¿que ibas a decir algo? las hifas, lo decía yo, pero no sé. Bueno, escuchá. Los redondos, estos son burbujas de aire. ¿Sí? Eso indica que el preparado, en principio, no fue calentado lo suficiente. Al calentarlo, obviamente esas burbujitas de oxígeno desaparecen. Otra de las cosas que puedo observar es que el pelo que está cruzando de arriba hacia abajo en la imagen es un pelo que está hecho pelota, digamos, que está infectado. Se ve que es un pelo que está totalmente deshilachado, es decir, algo tiene. Esto tiene un aumento de 10 por, nada más, ¿eh? Así que es lo primero que yo voy a ver. Y además al microscopio lo que hice fue, le bajo el condensador. Es decir, para que no llegue, o cierro el diafragma. Es decir, alguna alternativa que no me permita que entre tanta luz para poder observarlo mejor. ¿Se entiende? Sí, Dale, profe. dale, Fer, pon otra imagen. Enter. Bueno, ¿sí? ¿Se ven? Apa. Le quería mostrar el otro pelo. Esto acá. ¿Sí? Si se fijan en la imagen de la izquierda, el pelo que atraviesa el campo de izquierda a derecha, es un pelo sano. ¿Eh? Ustedes observan bien la médula y observan bien la corteza del pelo como que no tiene ningún aspecto, alguna estructura rara ni sobre ni dentro de él. Por el contrario, hay 1, 2, 3 pelos más, el pelo ese que está torcido, que es más negro, el pelo que señala Fernando y el otro pelo que señala Fernando, que algo tienen, que es donde yo voy a poner la atención para observar, a ver qué tienen esos pelos que me llaman la atención. En la otra imagen es lo mismo, los pelos de arriba están todos sanos y los pelos de abajo están todos enfermos. Así que uno puede, con un momento muy chico, ganar tiempo y decir, bueno, me dedico a observar tal o cual pelo. ¿Estamos? Seguimos. Enter. Vamos a ver mucho pelo acá. Dale, Fer. Bien. ¿Sí? Bueno, este es un poquito más lindo, pues ya los dos primeros están teñidos con azul de lactofenol o azul de algodón, y sobre todo en de la derecha uno ve que hay microconidias o esporas que están presentes por fuera y por dentro del pelo. Son todas esas estructuras en forma de pelotitas restringentes. Lo mismo pasa con los otros dos pelos. El pelo del medio, ese no tiene ningún colorante, solamente tiene hidróxido, y uno puede ver que también aparecen algunas cadenas de artrosporas, es decir, de fragmentaciones de esa hifa del hongo. Se ven perfectamente bien, en este caso forman como vainas, que ya la vamos a ver mejor, alrededor de la estructura del pelo. Recuerden la importancia no de raspar mucho el pelo, sino de arrancar pelos con la pinza, sobre todo de los bordes de la lesión. Estos hongos crecen, como dije hoy, en forma centrífuga. Es decir, que en el medio la mayoría están muertos, y van buscando hacia la periferia
nueva queratina para poder alimentarse y poder desarrollarse. Seguimos. ¿Sí? Más pelo, para que no se aburran. ¿Sí? A la derecha, pelo sano, pelo enfermo. Izquierda, pelo enfermo. Se ven las esporistas. Seguimos. ¿Sí? Esto es lo que les decía. Ven, en el pelo de la izquierda se ve perfectamente bien una vaina de esporas alrededor del pelo. Sí, todos los pelos están afectados, pero tiene una vaina perfectamente identificable, seguramente llenísima, de esporas o microconidas, como quieran llamar. Dale, Fer. Más pelo, me parece que estos son de conejo, si mal no recuerdo. Con el paquete, el pelo muy lesionado, la vaina. Seguimos. Como ven, hay muchos detritos celulares también, ¿no? Del raspaje. Fíjense en la imagen de la derecha, ahí se ve, esos son hifas, que están localizadas por fuera del pelo. Se ve perfectamente bien todo el caminito, incluso parece ser que fueron artrosporas porque parece que están fragmentadas. Bueno, abajo, más pelo con vaina. Enter. Otra Fer. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, el tema de cómo prepararlos para observar. Se toma el azul de algodón, se pone una gotita sobre el portaobjeto, se disgrega el material con alguna asa micológica. Nosotros habitualmente usamos agujas descartables, ya pegada con su estuche. Lamentablemente no tengo ninguna para mostrar, pero antes de tirarla las usamos aunque sea una vez para no tirar material. Encima se pone bien el portaobjeto, el cubreobjeto, perdón, se presiona bien y en algunos casos se lo suele pintar con esmalte de uña para evitar que se deshidraten y poder hacer una observación en el tiempo. De cualquier manera, una vez establecido el diagnóstico, ya ese material se va al autoclave y se esteriliza. La otra imagen que está acá, un poco de ese dibujo, muestra cómo sería el uso del scotch, una colonia ya desarrollada. Le faltaría el colorante al portaobjeto, ese scotch se pega directamente sobre el portaobjeto con el colorante y así se va a observar al microscopio. Vamos más. También tenemos otra herramienta importante, sobre todo para la clínica de pequeños animales, como es la observación con la lámpara de Wood. Hay distintos modelos, distintos tipos, pero bueno, el objetivo es prácticamente el mismo. Producir la iluminación en alguna habitación oscura del animal o la zona del animal que uno quiere investigar, y ya aparece una fluorescencia, ya vamos a ver de qué color, uno puede sospechar con mucha seguridad que se puede tratar de un dermatofito. Distintos modelos, cada uno después no sé los costos de esto. Es una lámpara de rayo ultravioleta, tienen 340 nanómetros, creo, de longitud de onda. Seguimos. Lo que vamos a ver, justamente, es el perro o el gato, en este caso, iluminado. Eso indica una alta probabilidad de que estos animales estén infectados por microsporum. Se ven las imágenes de las cabezas del perro y el gato, un sector de, digamos, la imagen de arriba sería como pelos que se han sacado de alguna lesión y aparecen bien fluorescentes, y el otro debe ser un perro o un gato en vivo. Esto también se usa en el hombre, una lámpara que se tiene en todos lados. Pepe, Sí. Sí, yo lo que quería agregar con respecto a esto de la lámpara de Wood, en la clínica es cierto, se la utiliza bastante seguido a la lámpara de Wood cuando se sospechan de alguna micosis dentro de la piel o de los pelos. Sí. Pero hay que tener dos cuestiones en cuenta. Primero, la habitación tiene que estar perfectamente oscura.
Sí. Si no hay si hay interferencia de otra luz, no se va a poder observar. Claro. Y en segundo lugar, el tiempo que uno tiene que tomarse para la observación. Sí. Yo te diría que tiene que estar el animal expuesto, o sea, en realidad uno tiene que estar con el animal en esa habitación oscura y por lo menos entre 15 y 20 minutos para que la pupila del observador pueda, digamos, abrirse de manera suficiente y poder observar la fluorescencia. Si no, no se va a observar nada. Sí. Hay algunos, creo, que hagan falsos positivos. Creo que uno de los que puedan falsos positivos es un tratamiento con yodo, creo. Pero bueno, se ve que el instrumento usado, como vos bien decís, en su forma, puede ser útil por lo menos para a esos animales después rasparlos y hacerle cultivo, ¿no? Para confirmar después la presencia o no de la gente, ¿no? Pero se usa bastante, digamos. Seguimos. Bueno, de los medios cultivos, yo ya mencioné el tema del más usado, digamos, el caballito de batalla para los hongos es el agar saboró. Fíjense sobre todo el pH del medio cultivo. Ese pH es sumamente importante en los medios cultivos para hongos. Si recuerdan allá al principio, la primera imagen decía pH de 2 a 9. En general, los hongos prefieren pH de tipo ácido. ¿Sí? Las bacterias, también hay bacterias que se desarrollan en medios ácidos, pero en general tienden a tener un pH cercano a la neutralidad, o un poquito más arriba, pero por ejemplo entre 7 y 8. Es una diferencia que hay entre los medios cultivos para hongos y los medios cultivos para bacterias. Otra cosa importante sería estos medios cultivos a los cuales tenemos que agregarle sí o sí inhibidores. Eso hace que esos medios de cultivo se transformen en selectivos. Es decir, un medio de cultivo al cual yo le agrego alguna sustancia inhibidora, como dice acá, el cloranfenicol, que es un antibiótico amplio espectro, y la cicloximida, que es para inhibir hongos saprófitos, van a hacer que el medio se transforme en altamente selectivo. Si bien podría llegar a ocurrir alguna contaminación, pero en general, si uno cuida el procedimiento y sobre todo de siembra, seguramente va a obtener un buen resultado. Hay otros medios de cultivo como el micocel, la garza PEC, una lista terriblemente grande, que tienen otros usos. El que más se usa, insisto, y la referencia es el saboró, y en este caso el saboró CC, cloranfenicol y cicloximida. También haciendo la salvedad, como vimos por allá adelante, que se puede agregar vitaminas y ácido nicotínico, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Las papas no hay que fritarlas. Sí, te escucho. Silencio. Seguimos. Bueno, la siembra prácticamente la misma que uno hace con bacterias. Esto es un resumen muy, hasta te diría que medio malo, porque está repetido. Trabaja con el ANSA, el medio de cultivo se está puesto un tubo, se calienta o se flamea la boca del tubo para crear una corriente de aire ascendente, se siembra, se vuelve a calentar, se tapa, se vuelve a quemar el ANSA y así se repite la operación. Si fuera una placa, sería prácticamente lo mismo. Insisto, cuando son hongos de micosis profunda, la precaución es trabajar con medio de cultivo en tubo. Y es más, a esos tubos, cuando uno los va a abrir, se les suele agregar formol, digamos, como para inactivar al hongo y poder trabajar tranquilamente el medio de cultivo en el microscopio. Seguimos. Ping. Técnica de aislamiento. Por siembra espontánea. Esa técnica prácticamente en el laboratorio no la usamos, sino que se usa para controlar distintos tipos de ambientes. Acá se colocan entonces medio de cultivo que tenga sabor glucosado, con distintos intervalos de tiempo, 5, 15 y 30, se cierra la placa y se incuba durante una semana. Pasado ese tiempo, obviamente se van a desarrollar las colonias, y lo único que tiene que hacer es, bueno, identificar y contar colonias. Mostrar la imagen, Fernando. Esto es de frecuente uso en las incubadoras, en las plantas incubadoras de pollo, de huevo, ¿sí? Donde habitualmente se hace controles semanales
de los hongos, sobre todo de Aspergillus, que es el hongo que más preocupa en las nacedoras, porque es como se contagian inmediatamente los pollitos al nacer y es altamente mortal. Ese no tiene tratamiento ninguno. Cuando uno hace este recuento, apretá por favor, Fernando, va a dar un informe. Estas son las colonias que uno ve, uno cuenta esas colonias, y el informe va a estar referido a cuántas colonias uno ha observado en ese lugar. Habitualmente se separan por distintos lugares, se suele poner por duplicado la cantidad de placas, para después promediar y así poder hacer el recuento final por superficie. Mostrar el informe, Fer. Así como se informa. Acá está el recuento de todos los bichos y el de abajo es el del hongo. Esto es excelente. Cuenta total de mesófilo aerobio, una unidad formadora de colonia. Cuenta de enterobacterias, una unidad. Cuenta de estáfilo, una unidad. Cuenta de hongos, una unidad formadora de colonia. Esto prácticamente no existe. Se ve que esto es un lápiz. Esta es la técnica por siembra espontánea. Seguimos. También se pueden realizar, para trabajar con este tipo de microorganismos, las siembras que nosotros denominamos técnicas por microcultivo. El microcultivo es una técnica que se rehace con una placa de Petri, a ver si se está, más o menos está resumido. Se coloca una placa de Petri en unos soportes, digamos unos tubitos de vidrio, varillas de vidrio dobladas. Por debajo de él se coloca papel secante para absorber el agua. Sobre ese triángulo se coloca un portaobjeto que puede tener el medio de cultivo en toda la superficie o tener trocitos de medio de cultivo puestos sobre el portaobjeto. ¿Se entiende? ¿O no? A ver si está el dibujo, Fer. Está genial. Bien. Visto de costado, vamos abajo. Esta placa de Petri tiene entonces la varilla de vidrio, papel absorbente, el portaobjeto, el medio de cultivo y arriba se le pone el cubre. Clarito como el agua. Se puede sembrar por 4 puntos, como se ve arriba, por los 4 costados, o si no, directamente sembrar en el medio del agar y ponerle encima el cubre objeto. Eso tiene como ventaja, cuando se desarrolla el hongo, poder tomar el cubre objeto, poner el colorante de azul de algodón o lactofenol sobre un porta, poner el cubre inmediatamente arriba, sellarlo o no con la pintura de uñas y observar al microscopio, cuanto más rápido mejor. ¿Se entiende el dibujo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, esto es mucho laburo, pero de cualquier manera es una técnica que puede ser útil cuando uno tiene tiempo y ganas. ¿Sí? Si no, habitualmente se trabaja directamente con la placa de cultivo, es decir, la garza boró, o el tubo, se siembra y se inocula así, se va así a la estufa. Pero bueno, muchos apuntan a trabajar con microcultivos porque son más finos, digamos, ¿no? La siguiente, Fer. Ahí abajo hay un link también para ver. ¿Sí? Esto es lo que te decía, ¿ves? Es un laburo loco. Y aparte tiene muchos puntos críticos de contaminación. ¿Sí? Está trabajando ya y cortó el medio de cultivo con la hojita de bisturí, ya levantó el trocito de agar saboró al portaobjeto, ¿sí? Ahora va a esterilizar el anza, va a sacar material del medio y va a sembrar. Y arriba le pone el cubreobjeto. ¿Sí? Esa es una de las formas. Nada más que lo que no tiene acá abajo son las varillas de vidrio. Él directamente pone el papel secante y el portaobjeto con el medio de cultivo. Seguimos. Sí. ¿Sí? Así va la estufa. Seguimos. Y así es lo que va a hacer después. Uno va a tener el desarrollo en la placa superior izquierda. Va a tomar con el anza, ya tiene preparado el portaobjeto con el azul de algodón, pone el cubreobjeto sobre el azul de algodón, lo sella y así va a observar al microscopio. Insisto, con luz baja y con poco aumento primero. ¿Qué es lo que va a ver? Son este tipo de cosas. Se observa entonces el material
No, seguimos, Fernando, no importa, seguimos. Por disociaciones con el ANSA, digamos, con las hojitas ecológicas, es decir, disgregar la colonia, y por impresión sería con la cinta Scotch. Así que hay una diferencia casi que ni sirve, digamos. Dale. ¿Qué vamos a observar? Entonces, todo el material de la colonia se procede de la misma manera que la observación directa. Se colorea con el azul de lactofenol y primero se utiliza el 10 y así va al 40 y si es necesario la inmersión. Habitualmente, la inmersión no es necesaria para detectar o identificar los hongos. Siempre se trabaja primero en 10 y después en 40 por, insisto, con el condensador bajo o el diafragma cerrado. Vamos. Dentro de otras micosis que podemos citar, está la micosis subcutánea. Acá hay ahí abajo de Porotritis schenki, aparece un nombre que Rhinopodium siberi, que lo pusieron acá no sé por qué, porque en realidad no se sabe actualmente si es hongo o no es hongo, pero se ve que la tradición y las costumbres hace que siga apareciendo dentro de los hongos como micosis subcutánea, hasta que se aparezca algún trabajo que identifique definitivamente qué tipo de bicho es. Hasta ahora no se sabe qué es. Para nosotros tiene valor, de alguna forma, histórico, porque fue un argentino el que describe por primera vez este bicho en el país que es justamente Ciber. Y me parece que fue acá en la provincia de Santa Fe. El de arriba, el Sporochis schenki, ese es un hongo dimórfico. Recuerden que dijimos al principio que son hongos que de acuerdo a la temperatura o algún factor nutricional pueden desarrollarse como o levadura o como moho. Siempre la forma de levadura se va a encontrar en el organismo y la forma de moho en el ambiente. ¿Está claro? Dale, Fer. El Sporotrichum, entonces, son hongos que viven en el ambiente, sobre vegetación o suelo, infectan al hombre, animales y a todos los animales que se le ocurran. Ahí está, esta es lo que yo mencioné hoy, la enfermedad del pinchazo de la rosa. Este es un jardinero que seguramente se pinchó en el jardín de Doña Rosa, y lo que nos estamos viendo acá es que toda la cadena linfática del brazo se encuentra con una linfangitis. El caballo, fíjense que también tiene toda la cadena glandular del cuello afectada también con una linfangitis. El gato tiene esa lesión en la nariz y el perro tiene una lesión en la mano. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Esos extendidos uno los puede teñir con Gram o con Giemsa, y lo que va a observar en el pus directo es la presencia de estas estructuras de levadura que tienen forma de puro o cigarro. Incluso, no sé si hay alguna que está gemando, no alcanzo a ver bien. En esta hay una gemación, en la de abajo izquierda. Entonces lo que buscamos nosotros es ese tipo de levadura. ¿Sí? Y también alguna interlesión que se denomina cuerpo asteroide, que en realidad es medio como que fueran unos depósitos de sales de calcio alrededor de la primolesión causada por este hongo. Que no son casi patognomónicas. Vamos a decir, acá estamos observando casi en 200 por, esto está observado en 1000, en arriba, y lo que busco, insisto, son las formas de levadura en forma de puro o toscano o cigarro. Esto es Sporotritis schenki. Sí, seguimos. La forma miceliar se va a desarrollar su sabor, agar sangre, infusión cerebro-corazón con antibióticos. También hay que tener en cuenta que por ahí hay cepas que son inhibidas por algunos de estos antimicóticos, pero bueno, es una cuestión medio de azar y hay que usarlo siempre. Las colonias son típica levadura, con esa consistencia pastosa como Coca-Cola, con variantes de color de blanco cremoso al gris y al amarillento. La miceliar tiene un micelio aéreo blanco o grisáceo, y con el tiempo se vuelve amarillo y finalmente negro. Esa es la forma que uno ve en la placa de agar sabor. Seguimos. ¿Sí? Entonces acá vemos la colonia
Del lado izquierdo es la colonia que es un poco más joven, una colonia de 5 días solamente, aparentemente fuera cremosa, pero tiene superficie arrugada, de bordes lobulados, la siembra totalmente despareja. Y la de la derecha es una colonia ya madura, que tiene, fíjense que dice 2 a 5 semanas, de color marrón, con los pliegues como si fuera radiales, y una depresión en el centro que sería como un cráter. Este medio es medio papa destroza con ciclo Archimedes a 25 grados centígrados. Seguimos. Cuando observamos microscópicamente ese cultivo, lo que vamos a ver acá son hifas, que se ven perfectamente bien, con microconidas que salen lateralmente, y también conidióforos que presentan en su extremo un manojo de microconidas que parecen flores de margarita. Eso se denomina conidióforo, y ahí tenemos los pétalos de margarita muy marcados en la imagen de abajo, sobre todo, ¿no? Muy característico de este microorganismo, inconfundible, diría yo. Vamos. Es lo que decía el Rhinosporidium. Este bicho no se sabe nada, ¿sí? Lo que sí se sabe es que produce una enfermedad tipo crónica que habitualmente afecta a mucosas y tiene la apariencia de pólipos, así como si fueran como una verruga, con un cuello finito abajo y un pedúnculo importante, que se desarrolla en distintos tipos de mucosas. En este caso, en el hombre, a nivel de nariz, en el perro también y en el caballo también, como pólipos nasales. Lo único que se ha logrado hacer con este microorganismo es hacerlo esporular, pero en un medio que es un medio muy raro, que no conozco cómo está constituido, que es el TC99. Seguimos. Lo que vamos a ver en los directos, en las improntas, fíjense que son la presencia de unas férulas de doble pared, una pared gruesa y hialina, con numerosas estructuras internas que son esporas, compatibles por lo menos con esporas, que son las que después supuestamente esto se rompe y contamina el tejido circundante. Esto en fresco, aumento 400 por. Esta es una tinción ya con GEMSA, un aumento mayor, donde aparecen estas formas que en realidad no se pueden definir. Y esta es la otra forma que uno podría llegar a asumir de que es un Rhinosporidium, sobre todo por la lesión que ve en el animal. Si uno tiene un pólipo nasal en un equino, lo primero que va a pensar va a ser que puede ser un Rhinosporidium. Después va a hacer toda la histopatología y todos los otros estudios para poder llegar a determinar quién es el agente que está produciendo esa lesión. Sí, vamos a ver. Y otra de las micosis que tenemos que mencionar también acá en esta clase es son las micosis de tipo profunda. Estas micosis de tipo profunda en general son provocadas son dimórficos. Salvo el Cryptococcus neoformans, que no es dimórfico, es una levadura, los otros 3 son dimórficos. Pero el dimorfismo del Coccidioide, Coccidioidemitis, no es si es levadura y es moho. En este caso, el Coccidioidemitis es un micelio afuera y adentro es una esférula, como si fuera, salvando la distancia, es como si fuera el Rhinosporidium siberi. Histoplasma y blastomices, esos sí producen levaduras y producen micelios. ¿Estamos claros? El dimorfismo del coccidioide, entonces, apuntándole a que es una estructura en forma de férula en el organismo y fuera como hifa. Histoplasma, blastomices como levadura adentro y como hifa afuera, y el Cryptococcus solamente como una levadura y con una importante cápsula. No es dimórfico. Vamos. Esto es lo que uno puede ver en lesiones de coccidioides. Una enfermedad también en el país hay, escrita principalmente en Estados Unidos, en México también. Tener un perrito que tiene esas lesiones en su cabeza, en su nariz, y después tenemos un cristiano que le ha pegado bastante fuerte la coccidiomicosis. Fíjense la gravedad que pueden tener estas lesiones en el humano.
Vamos, enter. El ciclo de esta enfermedad, bueno, se realiza, como dijimos, en su fase de férula, insisto, no de levadura, es férula, en el ciclo parasitario dentro del tejido, y como moho o como estructura fúngica, hifal, en el ambiente. Es característico de este microorganismo la presencia de estas artrosporas, como dijimos hoy, que aparecen en forma alternada, como si fueran que hay estructuras vacías entre medio. Esas porque son células que ya están muertas. Es así como se va a perpetuar en el ambiente, va a ser muy resistente y es como la va a adquirir el paciente. En este caso, un pobre perro, esta parecida a una férula. O sea, va a afectar a distintos tipos de tejidos, incluso como dijimos hoy, puede llegar hasta hueso, cerebro, pulmón, hígado, una diseminación por todo el organismo. Vamos. Entonces, lo que uno puede observar en esas secreciones que si uno puede tener acceso, es la presencia de estas férulas de distintos tamaños, en distintos periodos de maduración, que tienen en su interior endosporas. Esto es el preparado hecho directamente con hidróxido de potasio, lo que uno está observando. Vamos, Fer. Entonces, la forma micelial de este hongo, presenta hifas aceptadas, tiene artroconidias, que son los detalles más grosos. Y las esférulas, obviamente son esféricas, de doble membrana, y tienen endosporas en su interior. Esta es la fase de la férula, y la fase tisular, y la fase micelial es la que desarrolla en el ambiente. Vamos. El cultivo. El cultivo de este microorganismo se hace sobre los medios cultivos que ya más o menos mencionamos, agar sangre, sabor CC o agar infusión cerebro-corazón. Lo importante es que decíamos hoy, ¿sí? Se debe desarrollar el medio cultivo en tubo, cosa que uno pueda pasarlo antes de hacer la observación, agregarle formol. O muchos también le suelen poner agua destilada estéril, sobre todo para evitar, cuando uno se rompe el micelio, aspirar algún tipo de esporas. Pero bueno, para eso están las medidas de bioseguridad en un laboratorio, que habría que trabajar mínimo con esto, con antiparra y con algún tipo de barbijo para evitar la aspiración. Las colonias son muy parecidas a las de bacterias, pero en el tiempo dan la presencia de una estructura medio similar al algodón, que va cambiando con el tiempo, se vuelve marrón y pulverulenta con ácido fragmentada y la formación de esas estructuras de resistencia que son las artrosporas, que es nada más que la fragmentación del micelio, ¿no? Sí, Fer. Otros de los microorganismos que mencionamos que da también una micosis profunda y que es dimórfico, es el Histoplasma capsulatum. La imagen de acá un poco resume el ciclo natural, como vimos en el perro. Afuera está la fase micelial, que puede venir del murciélago o de las palomas, muy frecuente en nuestras plazas, que eliminan las esporas y se aspiran y van a desarrollar en el interior esta forma de levadura, que ahora vamos a ver cuál es, muy característica. En el equino produce una enfermedad que se denomina la linfangitis episótica. Como el nombre lo dice, afecta a todo lo que es tejido linfático que tiene el caballo. Fíjense, en esta imagen de abajo a la derecha, está todo el aspecto de la parte, digamos, linfática que puede afectar este microorganismo. Hay otro tipo de linfangitis que es provocada, creo que por una bacteria, no me voy a acordar el nombre, linfangitis ulcerosa, creo que se llama, que es bastante parecida y con la cual hay que hacer el diferencial. Seguimos. Esto es lo que uno va a ver. En la forma de la observación directa de este tipo de microorganismos, vamos a ver que hay levaduras que son monobrotantes y que se encuentran dentro de los macrófagos. Esta distinción que está acá en la transparencia es con GEMSA. Uno puede ser GEMSA o RAI. Los medios de cultivo, los mencionados, y se recomienda incorporar, como dijimos hoy,
de incorporación de cloranfenicol y cicloximida. La forma de la artrospora es bastante característica, es una forma redondeada y tiene quinulaciones en la superficie, rugosa sería el término. Y la colonia es bastante característica, blancuzca y tiene ese aspecto radiado hacia las periferias de la misma, ¿no? Esto como levadura. Vamos. La forma de... Aquí están las formas de las macroconidas que decían, ¿eh? Abajo. Son bien grandes, de pared gruesa, esférica y tienen prominencias, o como se denomina técnicamente, tuberculadas, ¿sí? O equinuladas, como también se puede decir. Las microconidas son muy pequeñas, perdón, redondas, abundantes y son de forma piriforme, chiquitas. Acá, como vimos, está sembrado también en medio cultivo en tubo, perdón. Para evitar la contaminación del operador. ¿Sí? Esta es la forma de levadura que está puesta en el tubo. Sí. El otro microorganismo que hablamos, micosis profunda, también el de Brastomyces dermatitis, también dimórfico. ¿Sí? Tenemos un perrito, tenemos un cristiano, perrito, gato, que pueden ser los que están más afectados, y este también sobrevive bajo la forma de moho en el suelo o en el ambiente. Seguimos. Ese microorganismo, cuando nosotros lo observamos en exudado de pus o secreciones, vamos a ver que es una levadura que tiene una cápsula que está brotando. Fíjense en la imagen de la izquierda, van a ver que hay una célula grande, la madre, y células más pequeñas que están pegadas, es decir, que están gemando a partir de la madre. En el medio también, y bueno, la otra ya es una técnica de inmunofluorescencia para poder demostrar la presencia directa de este microorganismo. Se congeló. Ahí está. En el cultivo, la fase micelial, el crecimiento lento, como ven, se ve ahí una observación de micelio blanco. Las cifras del lado derecho son tabicadas, aparecen conidas pequeñas, que son ovales y redondeadas y nacen en la forma lateral de la hifa, sí, bastante característica. Pero lo que más llama la atención de esto es la espora, ¿no? El otro microorganismo que produce esas micosis profundas, el Cryptococcus neoformans, insisto, este no es dimórfico, este solamente tiene forma de levadura, con una importante cápsula, que es un factor importante de virulencia de este hongo, y bueno, afecta a distintas especies, ¿no? Gato, bueno, perdón, felino, canino, ovino, el humano y el equino. Y lo que uno observa en los directos es la presencia de esta levadura gemando habitualmente y rodeado por una cápsula muy grosera de polisacárido. Esa cápsula es justamente la que tiene mucho que ver con la patogénesis o la virulencia que tiene este hongo. Entonces, se ve todo como un halo transparente y dice ahí que puede estar gemando o no, acá da la casualidad que dos de ellas están gemando. Y lo importante es que el medio no tiene que tener cicloximida. Fíjense, como dije hoy, que no todos los medios de cultivo deben llevar los mismos inhibidores. Así que cuando uno está trabajando para buscar un determinado tipo de microorganismo, va a tener que tener cuidado para seleccionar qué inhibidor usar. Seguimos. Las colonias, ¿sí? Como ustedes ven, parecen colonias de bacterias en realidad, ¿no? Son colonias bien mucoides. Y ese aspecto mucoide obviamente se lo da la presencia de esa cápsula. Si no tuviera cápsula, seguramente sería una colonia que no tendría ese aspecto de moco, como en realidad tiene, y sobre todo cuando uno mira los tubos, ese aspecto brillante, eso es porque justamente tiene cápsula. Si fuera una colonia rugosa, no tendría cápsula, sería opaco esto. Vamos. Bien.
Bueno, esta no se va a ver. Pasala, Fernando. Un resumen un poco de lo que veremos hasta recién. Otro aspecto que uno tiene que considerar cuando habla de los hongos, dijimos que también son las micosis oportunistas. Dentro de ellas podemos hablar de estos géneros y uno podría agregar más, ¿no? Las Aspergillus, Penicillium, Candida y Malassezia. Seguimos. Estas micosis, el Aspergillus, es un hongo bastante difícil para los que trabajamos en laboratorio, es un contaminante habitual de laboratorio, por lo cual hay que tener muchas medidas de seguridad cuando uno va a trabajar con los medios de cultivo. Es un medio que crece, es un microorganismo que crece en cualquier lugar, no tiene muchos requerimientos nutritivos y por lo tanto contamina lo que aparezca. Tiene otra cosa muy importante que la que producir las sustancias tóxicas termorresistentes como son las micotoxinas. Lo lindo de esto son el aspecto de las colonias, que presenta distintos tonos de verde, pardo, amarillo, naranja, negro. Todas esas estructuras, ese color se lo dan las estructuras reproductivas superficiales. Vamos a decir que crece muy rápido un hongo que capaz que en 3-4 días ya uno está viendo la colonia. Y la característica que tiene los conidios, tienen un conidiosporo y en su extremo están localizadas las fiálides, donde están ubicados los microconidios. Entonces, el conidióforo que está, ese palo, aparece esa dilatación en el extremo superior que se denomina vesícula, y por fuera están las fiálides que son las que sostienen las microconidias. Tiene un micelio septado, hialino, ¿sí? Y lo más importante, la característica es la vesícula que presenta en el extremo el conidióforo. Sí. Este microorganismo por cierto tipo de lesiones, acá arriba, las dos imágenes de arriba, son unas infecciones sistémicas de perro. Esto es el hígado, el de la derecha, el de la izquierda, el de la derecha es el corazón. Pero la característica importante es que presenta como microabscesos. Fíjense en el hígado, en el corazón, esos todos son acúmulos de pus. Estos pulmones que están debajo, ¿de qué pueden ser? Ya uno, dos, tres. De pollo. ¿Sí? Ese es un pollo que tiene bruta aspergilosis. Ven que tiene una lesión tapizado totalmente de microabscesos. Y este es un pobre gato que tiene una infección retrovulvar por Aspergillus. Fíjense cómo le deforma el perfil del cachete derecho. Si ese material que está presente en estos abscesos, estos microabscesos, uno lo saca, lo extiende sobre un portaobjeto y le pone azul de lactofenol, va a ver esos caños que vimos hoy. Esos conidióforos, esas vesículas, con los microconidios allá sostenidos por las fiálides. Seguimos. También este hongo, como dijimos al inicio, puede ser que infecte al bovino. Esto es debido a úlceras gástricas, sino úlceras de cuajo, que son producidas por alguna lesión anterior, quedan allí y a partir de allí pasa a sangre y produce aborto. Esto que está acá arriba a la izquierda es una placenta de una vaca abortada. El aborto es característico entre los 7 y 9 meses, diría yo. Se produce una placentitis terriblemente importante, lo que provoca ese desprendimiento materno-fetal. Al estar muy afectada la placenta, obviamente el ternero ya no respira, muere y a veces es retenido o expulsado. En la imagen de la derecha, arriba, esto es un directo a partir del cuajar de un feto abortado. Van a ver que tiene todas esas estructuras de hifa, largas, finitas, tabicadas, y la presencia de unas células de tipo amarillo. Son estas células, ¿se imaginan cómo se pueden llamar o no? Estamos hablando de un feto, células amarillas presentes en el cuajar. Ya uno. Bien. Son células de meconio.
esta enfermedad, como otras tantas que se caracterizan por producir placentitis, el primer trastorno que le provoca al feto que está dentro del útero es la falta de oxígeno. Entonces, lo primero que el animal hace ante esa falta de oxígeno es intentar respirar. Pero acuérdense que quiere respirar adentro de una bolsa de agua. Hace esto, traga el líquido amniótico acelera el peristaltismo, el ternero defeca dentro del útero, y es lo que, perdón, va a teñir después de amarillo todo lo que es la parte de pezuñas y el contenido del cuajar. Entonces uno puede decir cuánto sufrimiento fetal pudo haber tenido ese ternero antes de ser expulsado. Y en algún porcentaje, casi el 33% de casos, aparecen lesiones en la cabeza o en todo el cuerpo, muy parecidas a las lesiones de tiña que presenta un animal adulto. Fíjense que tiene toda la cabeza del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, tomando como una zona gris sucia. Si uno raspa esa superficie, lo pone entre porte y cubre, va a ver lo que se ve en el cuajar. Todas las hifas del aspergillus. ¿Estamos? Esto ocurre, en el humano también pasa lo mismo. Esto es lo que vamos a ver. Esta coloración acá que está teñida en rojo, está hecha con fucsina, porque no tenía otra cosa en el laboratorio, pero se ven que son hifas de tipo tabicada. Esto del de abajo es una coloración con hidróxido, donde se ven algunas células de meconio, y esto sería a partir de, perdón, de un cultivo. Entonces se ve el conidióforo, la vesícula y allá por arriba las microconidias. Otro de los microorganismos importantes, o por lo menos oportunistas, es el penicillium. También como contaminante de laboratorio y como hecho histórico, también recordar que a partir de esto don Fleming descubre la penicilina. Penicillium notatum era. Penicillium. Bueno, no me acuerdo de la especie. Este es un notatum. Del griego notatum. Tiene rápido desarrollo, lo que, como uno aprecia aquí en la transparencia, tiene distintos tipos de colores. Y sobre todo el aspecto radiado que tiene perdón. El aspecto radiado que tienen las colonias. ¿Sí? Lo que uno mira acá entonces habitualmente es el reverso y el anverso. Acá el anverso es de color verde, azul, verdoso, gris oliva, o tonos rosados, muy simpático. Y el reverso amarillo cremoso. Venga, que va a ser así. Pero bueno, eso es la teoría. Dale. En el directo, con el cultivo, lo que uno va a observar, obviamente con los colorantes que ya mencionamos, es la presencia de un conidióforo que no tiene la vesícula que tiene el aspergillus, sino que tiene toda una... Se denominan columelas, todos esos cañitos que están allí, y bien afuera están sostenidas las microconidias. ¿Sí? Se llama penicillium justamente por el aspecto que parece tener, que es parecido a un pincel, dice la literatura. Pero bueno, de pincel cuando está bien sano, cuando está roto es una porquería. Sí, seguimos. ¿Sí? Esto es un poco para diferenciarlo, el penicillium del aspergillus, donde también el aspergillus tiene, como dijimos, ese conidióforo, la vesícula, y allá está la microconidia. El penicillium tiene estas columelas, y allá arriba están las fialides que sostienen a las microconidias. Hermosa foto. Vamos. Otro mecanismo oportunista es la levadura cándida, Candida albicans. Yo no sé si lleva acento, pero bueno, yo no le puse. Este microorganismo también es bastante complicado para manejar en el laboratorio y produce patologías importantes en los animales y en el hombre. Desarrolla cuando se multiplica por la presencia de clamidospora, que son esas estructuras redondeadas que mencionamos. Desarrolla en medio para hongo y en agar sangre también, y da colonias muy parecidas a las de bacterias. Y para identificarlas finalmente uno tiene que recurrir a muchas propiedades bioquímicas que presentan esta levadura. Dale.
Estas son algunas de las afecciones que provoca la cándida. El pollito, fíjense, el pollito pipí, allá en el fondo de su garganta tiene un bruto masacote de pus. La paloma también. En los perros da una infección de tipo interdigital, habitualmente por lamido, contaminado. Esta es la lengua de algún, puede ser una palabra fea, ¿no? De un borracho que les da una apariencia bastante fea. Puede también provocar mastitis en el bovino. Así que las patologías son muy amplias. Pero la condición me parece a mí importante con es la inmunodepresión. Si tiene que haber o algún factor concomitante que debilita al paciente para que este microorganismo pueda expresar su potencialidad patógena. Vamos, Fer. Lo que uno va a observar en los directos, con cualquier coloración, acá en la coloración a la izquierda es una coloración de Gram. La coloración de Gram aplicada a levaduras es bastante variable, y yo imagino, no tengo el dato técnico, imagino que tiene que ver con la edad de los cultivos. Cuanto más jóvenes son los cultivos, más Gram negativos son. Cuanto más viejos son los cultivos, más Gram positivos son. Es decir, que cuando son más rosados, Gram negativos, son jóvenes. Cuando son más azules o lilas, son más viejos. ¿Estamos? Lo que se ve acá es la presencia en el medio. Esta es la prueba de tubo germinal que mencionábamos hoy. ¿Ves? Es una levadura a la cual se la sometió a una hora, creo que es 1 hora y media en medio con suero. Se saca y se observa, y lo que se ve es la levadura y un caño que no termina de cortarse. Eso es la pseudo-IFA. Es decir, no es una IFA de moho, obviamente, pero se le dio ese nombre porque es muy parecido en cuanto a la longitud, sobre todo. Pseudo-IFA o pseudomicelio. Y las otras imágenes muestran también presencia de lo mismo, nada más con células de levadura en distintos estadios. Fíjense la de la derecha acá abajo, por ahí hay alguna levadura que aparece de tipo rosado. Así que esa es jovencita, diría yo. Listo, seguimos. ¡Qué bello! ¡Wow! Entonces, uno puede sembrar medio cultivos con sangre. Esto parecería ser una colonia estafilococo, pero en realidad es una colonia de levadura. O también en medio cultivos que son cromogénicos, donde uno puede diferenciar entre qué cándida se trata. Ahí abajo están los colores. ¿Sí? De acuerdo, hay colores verde, hay colores oscuro metálico y violeta claro. Uno puede diferenciar muy rápidamente qué tipo de levadura estamos teniendo en ese paciente. Está sembrado por agotamiento. Otra de las levaduras que son importantes son las malacesias. Habitualmente son normales, son una microbiota normal de la piel, particularmente en áreas ricas de glándulas sebáceas. Las especies, de acuerdo a su requerimiento o no de lípidos, se han dividido en estos dos grupos. Malacesia furfur, que es la Pityriaceae versicolor en el hombre, y la Malassezia pachydermatis, que es la que afecta principalmente a nuestras especies animales, sobre todo perro y gato. A esos medios cultivos se les suele agregar aceite de oliva, aunque parezca un chiste. Lo que uno observa en los directos, sobre todo tiene importancia la Malassezia en las otitis. Estimo que Fernando habrá visto más de una vez esto. En la clínica diaria no debe haber perro que no tenga levadura en su oreja. Cuando uno quiere encontrar algo, hay que mirar la oreja de los perros. Entonces vamos a ver la presencia de cantidades de levaduras y habitualmente en estrecha relación con células epiteliales de la oreja. Fíjense qué lindo el preparado a la derecha. Ahí se ven las levaduras. Algunos textos dicen que tiene forma de botella esa levadura. Habría que ver botella de qué, y si está llena o está vacía, diría yo. ¿Estamos? Bien, Malassezia pachydermatis en el perro. Esto es lo que produce. Allá arriba a la izquierda es una dermatitis seborreica, seca. Acá también, donde se ven las levaduras. Esto sería un oído externo con una seborrea húmeda. Si uno pone ahí un hisopo y lo extiende sobre un portaobjeto y tiñe con Gram,
va a ver lo que se ve en el cuadrito, que son esas, al cuadrito a la izquierda. Son esas presencias de células de levadura. Vamos a ver. Siguiente. Bueno, el cultivo, vamos para atrás. Una más y ya no te jodas. El cultivo también se abordó y este agar que parece ser que es bastante selectivo, que es el agar Dixon, que está acá a la derecha. Debe tener algo de verde malaquita o algo porque tiene esa apariencia media verdosa. Ven que parecen colonias de bacterias y no tiene un desarrollo tan abundante. Tiene un desarrollo escaso, y para mí tiene que ver, como dijimos hoy, su relación o no, su poder lipófilo, con que uno le pueda poner o no aceite si hay o no dependencia de él. El color tiene aparentemente color crema y son colores que no tienen brillo, es decir, que no tienen ninguna estructura de cápsula, eso quiero decir. Y las células son extremadamente pequeñas, ¿no? De 2 a 3 hasta 5 micras de diámetro, más o menos. Sí. Fíjense que la incubación es a 32 grados, comparado con algunos de los otros que eran a 28 y o a 37. Y para terminar, un par de renglones de micotoxicosis. Estas toxinas, que son productos metabólicos carcinogénicos terribles, son producidos por muchos géneros de hongo. Estos crecen, obviamente, donde les permita la presencia de sustrato variable, sustrato favorable, a un pH razonable, y que haya oxígeno, y que tenga agua. Con esas condiciones, el hongo va a crecer. En cualquier tipo de alimento, en casi todos los forrajes de grano, vamos a encontrar que hay presencia de micotoxinas. Habrá que determinar después cuánto. ¿Sí? Hay límites, inferiores que se permite, a pesar de que sean carcinogénicos, eso es la contradicción, en los determinados tipos de alimentos. ¿Sí? Dale, Luis. Bueno, aparecen los listados de todo tipo de especies, ahí está Aspergillus, Amantones, Fusarium, Penicillium, y los distintos tipos de toxinas. Las primeras que se descubrieron fueron estas que están acá arriba, las aflatoxinas. Incluso algunas de ellas se eliminan por leche, lo que también aumenta mucho más la gravedad, pues son termoresistentes, ¿no? Fusarium, toxina T2, desoxilimalerol, cerebrolonona, esto para el cerdo, puminicina B1, ocratoxina A, ocratoxina A. Vamos. En la sidra hay también, a aquellos que les gusta la sidra, aguarda. Fíjense, en alfalfa, cebada, avena, sorgo, semilla, algodón, maní, arroz, maíz, mijo, centeno, trigo, subproductos, siempre están presentes y, insisto, repito y lo voy a casar con esto, son termoresistentes, termoresistentes. Así que el hombre, por más que haga, siempre va a haber algún poquito de este tipo de toxinas que son terribles para la salud animal y salud del hombre. Vamos. También, más de lo mismo, especies fúngicas, microtipos de micotoxinas, está todo listado. Y los efectos que puede llegar a tener sobre distintas especies animales. ¿Sí? Ahí está el corrazuelo, el centeno también. Dale. Y eso depende de la especie. Los blancos en el ganado bovino, acá están resumidos, cuáles son los lugares que más afectan, de acuerdo al tipo de toxina ingerida y de acuerdo a los síntomas. La siguiente. En las ponedoras también, los blancos, donde van a afectar los distintos tipos de micotoxinas. Y creo que el chancho, la que sigue, el chancho es el otro que también está muy frecuentemente expuesto a la ingestión de este tipo de micotoxinas. La próxima. Y bueno, sean felices y nos vemos mañana. Preguntas, escucho, opiniones, sugerencias. De a uno. Chicos, ¿alguna pregunta? Eso, okay. 25 personas que no están. Sí. No, te digo, Pepe, que
los contuviste, ¿no? Porque empezó 26, están 24, más éxito que A esos nadie. dos que se fueron los anoté, guarda. ¿Alguna pregunta para el profe? A ver, chicos, si podemos charlar un rato más. Gracias, te digo, entre nosotros estaba asustado. Una experiencia que después de 5 años de docencia, de no ejercerla, de repente encontrarme con una computadora, encontrarme con auriculares que mi PRB he usado, y bueno, un desafío más, y bueno, espero haber cumplido y vamos a tratar de seguir mejorando. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos despedimos. Le agradecemos a Pepe. No, por favor. Gracias, profe. No, genial, gracias a Muy ustedes buena por clase, estar. profe. Por el Gracias a aguante. ustedes. Gracias, chicos. Gracias. ¿Pondrán el PowerPoint en el aula? Sí, ahí lo va a subir Fernando, lo va a poner. Sí, yo voy a subir el Power y voy a subir también la grabación de la clase. Bueno, profe, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Chao, profes. Chao, chicos. Chao, hasta mañana. Nos Chao. vemos. Chao. Fer.